Vamos a anunciar la palabra de nuestro Dios. Esa palabra en la cual hay salvación y vida eterna. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. En el libro de Lucas, capítulo 17, vamos a estar predicando esta hora de la tarde. Lucas, capítulo 17, versículo 25. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 25 en adelante. Como tema, los últimos tiempos. Los últimos tiempos como en los tiempos de Noé. Los últimos tiempos como los tiempos de Noé. En esos tiempos estamos viviendo en estos días. Lucas capítulo 17, versículo 25 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios esta hora de la tarde. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Que sea el Espíritu de nuestro Dios hablándonos esta hora de la tarde a través de la palabra. Poderoso es el Señor. Como en los tiempos de Noé. Así estamos en los últimos tiempos. Como en los tiempos de Noé. Que Dios le dijo a Noé, hazte un arca, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Porque la maldad se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Y cuando la maldad llega a la presencia de Dios, Dios tiene que enviar sus juicios a la tierra. Pero dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová, Noé. Porque era un varón perfecto que caminaba con Dios. Era un varón que amaba a Dios. Era un varón que vivía para Dios, que caminaba con Dios. En toda la generación de los tiempos de Noé, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y la familia de Noé, bendito sea el Señor, porque hay promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, bendito Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Poderoso Dios. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé amaba a Dios, caminaba con Dios, era obediente a la voz de Dios, obedeció el llamado de Dios. Noé atendió el llamado de Dios, el llamado que Dios le hizo a Noé. Era un llamado de responsabilidad, era un llamado de responsabilidad a trabajar para Dios, no viendo si la humanidad le iba a creer, que venía un diluvio sobre la faz de la tierra. Me imagino que la gente tomó a Noé como que estaba loco, porque en los tiempos del principio de la creación no llovía sobre la faz de la tierra como vemos en los tiempos de hoy, sino que dice que había algo que humedecía la tierra, pero no era de la manera en que vemos hoy que llueve, sino que había una manera diferente que Dios regaba la tierra. Y por eso a Noé lo tomaban como
como que estaba loco. Porque Noé fue un pregonero de justicia. Noé fue un pregonero de la palabra de Dios. Un pregonero que pregonó la palabra del Señor. Un predicador de la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé que él iba a enviar un diluvio a la tierra. Un diluvio por la maldad de los hombres. Génesis capítulo 6, estaba en la tarde, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de los hombres que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Jehová en toda aquella generación. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Había llegado el pecado a la presencia de Dios. Había llegado la maldad a la presencia de Dios. Y cuando el pecado llega a la presencia de Dios, cuando la maldad rebalsa la presencia de Dios, Dios envía sus juicios. Dios envía sus juicios, porque Dios es un Dios justo. Es un Dios justo, es un Dios que castiga. Dice la palabra del Señor que el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece Jehová, pero de los que le temen. Y Él castiga a aquel hijo que es desobediente, dice la palabra del Señor. Muchas veces nosotros podemos decir que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y Él ve nuestro pecado, Él ve nuestra maldad, Él ve nuestra desobediencia. Y ese pecado está llegando a la presencia de Dios. Esa maldad está llegando a la presencia del Señor. Y Dios le está dando tiempo a la humanidad de arrepentirnos, de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de rendirle nuestra vida al Señor. Estamos como en los tiempos de Noé, que Noé fue pregonero de la palabra de Dios, pero lo tuvieron como que estaba loco. No le creyeron el mensaje que Noé predicó. Así estamos en los últimos tiempos. El ser humano rechaza el mensaje de Dios. El ser humano rechaza la palabra de Dios. Hace oídos sordos a la voz de Dios. Hace oídos sordos al llamado que Dios le está haciendo. Y el Señor le está llamando a través de su palabra. El Señor está enviando predicadores para que alerten a la humanidad que Cristo viene, que Cristo está a las puertas, que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Vemos cómo las señales se están cumpliendo, pero la humanidad no quiere acercarse a Dios, pero la humanidad no quiere buscar al Señor, no quiere rendirle su vida a Cristo. Pero un día la humanidad se lamentará, pero ya será demasiado tarde. Será demasiado tarde, porque nunca quiso atender el llamado de Dios. Nunca quiso aceptar el mensaje de Dios.
Dice Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ya Cristo padeció en la cruz del Calvario. Ya Cristo padeció por cada uno de nosotros por amor a nuestras almas. Fue golpeado, fue escupido, fue azotado, fue herido, fue coronado de espinas. Sus manos fueron clavadas, sus pies, su costado fue lacerado. Él murió por amor a ti, por amor a mí, por amor a nuestras almas. Porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y Él no solo murió por los buenos, Él murió por todos. Porque Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero Él espera que el hombre se arrepienta. Él espera que la mujer se arrepienta de su pecado y le entregue su vida al Señor. Pero estamos en los últimos tiempos que el ser humano rechaza el mensaje de Dios. El ser humano hace oídos sordos a la voz de Dios, ignora la palabra de Dios, rechaza a Dios. Pero cuando tenemos necesidad de Dios, clamamos a Dios. Cuando estamos en enfermedad, clamamos a Dios. Cuando estamos en el peligro, nos acordamos de Dios. Cuando tenemos necesidad de Dios, nos acordamos de Él. Pero ya cuando el peligro pasa, cuando estamos sanos, nos olvidamos del Señor. Muchas veces queremos buscar a Dios ya cuando estamos todos enfermos, cuando ya estamos desahuciados por los médicos, cuando ya no tenemos esperanza de que podamos ser sanos. Pero Dios es misericordioso. Él es lento para la ira y grande misericordia. Que Él está con sus brazos abiertos. La palabra de Dios dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír. Su oído está atento para escuchar al hombre. Su oído está atento para escuchar a aquella mujer que viene arrepentida a Cristo. Su oído está atento para atender a aquel hombre que viene arrepentido a Cristo. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír. Pero la humanidad no quiere atender el mensaje de Dios. Estamos en los últimos tiempos que Dios enviará sus juicios a la tierra por el pecado, por la maldad. Dios enviará sus juicios a la tierra. Juicio de Dios viene a la tierra por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Pero Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando a la mujer al arrepentimiento, para que el ser humano le rinda su vida al Señor y le confiese sus pecados a Cristo. Porque no es al sacerdote de la católica que usted le va a confesar su pecado. Esa es una religión que no viene de parte de Dios, porque viene para engañarlo, viene para confundirlo, viene para llevarlo por un camino equivocado. Son doctrinas de hombres, son mandamientos de hombres, son doctrinas de demonios que le hacen creer a usted que el sacerdote lo va a perdonar de sus pecados. Eso no es así. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Es en Cristo que hay perdón de pecados. Pero la religión está engañada, llamándole padre a otro hombre, cuando la Biblia dice: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ay, el padrecito, dice, el padrecito me va a bautizar. ¿Cómo es eso? No, si nuestro Padre está en el cielo, nuestro Padre es Dios. ¿Cómo le va a llamar padre a otro hombre? Padre
es el que está en los cielos. Y no llaméis Padre vuestro, dice Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es a Cristo que le va a confesar su pecado. En Cristo es que hay perdón de pecados. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Pero primero es necesario que padezca mucho. El pueblo de Israel no recibió al Señor como el Mesías. Su mismo pueblo lo entregó. Su mismo pueblo lo entregó a la muerte. Y la muerte también le viene a Cristo por los romanos. Los romanos mataron a Cristo. Los romanos mataron a los apóstoles, a los siervos de Dios. Y ahora Roma viene disfrazada de cristianismo, como una religión que engaña al hombre, como una religión que tiene al hombre en la ignorancia por no leer la palabra de Dios. Una religión llena de idolatría. Una religión que dice que no, que tener imágenes solo es un recuerdo, así como cuando uno se muere un familiar y tiene un recuerdo de él, pero no es lo mismo como que usted tenga un cuadro de una llamada supuesta virgen. ¿Cuántas vírgenes tiene la religión católica romana? Y según la Biblia solo encontramos una virgen, que fue la Virgen María, pero después ella tuvo más hijos, y eso los católicos no lo aceptan, que haya tenido más hijos la Virgen María. Pero ahí está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que la mayoría de gente no lee la Biblia. Está engañada en su religión, en la religión que lo enseñaron sus padres, en la religión que lo enseñaron sus abuelos. Pero esa religión lo va a llevar a la condenación eterna. Esa religión lo va a llevar a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento, porque la palabra de Dios dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Usted puede decir que no, solo es un recuerdito. No, es idolatría. Es idolatría que usted tenga a la Virgen Suyapa, a la Virgen de Guadalupe, que a saber de dónde aparecieron tantas vírgenes que supuestamente tiene la religión católica romana. Y cuántos santos que le llaman ellos, pero son de madera, de barro, de bronce, de yeso, de cemento, de aluminio, de oro, de plata, que no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, no tienen boca para hablar. Hay una alabanza y en la misma palabra está que los ídolos no tienen poder. No tienen poder, y semejantes a ellos son los que lo hacen y los que en él confían. Pero ahí está la pobre viejita, ahí está el pobre viejito, venerando un cuadro, venerando una estatua, una imagen, algo que es idolatría ante la presencia de Dios. Por eso la religión nos dice a nosotros los creyentes que somos protestantes. ¿Por qué? Porque protestamos de lo que no va conforme a la palabra de nuestro Dios. Usted va a ver que el católico le tiene un gran odio a los evangélicos, porque hay un demonio en sus corazones. Hay un demonio en sus corazones para que no le resplandezca la luz del evangelio. Nosotros no es que odiemos a los católicos, los amamos, pero lo que no le agrada a nuestro Dios, eso nosotros protestamos. Porque la idolatría es pecado ante los ojos de Dios. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Había gente que se burlaba de Noé. Después estaban arrepentidos cuando miraron que empezó a llover y no paraba de llover, y empezó a inundarse la tierra, la gente desesperada tocaba el arca, pero ya el arca estaba cerrada, la puerta se había cerrado.
Esa puerta está abierta ahorita, esa puerta es Cristo. Un día vamos a tocar a esa puerta, pero ya será demasiado tarde. Hoy es Cristo el que está tocando la puerta de tu corazón y tú no le quieres abrir. Un día serás tú que estarás tocando la puerta, pero ya la puerta estará cerrada. Estamos en los últimos tiempos. El pecado está llegando a la presencia de Dios. La maldad está llegando a la presencia de Dios. Y Dios enviará sus juicios. Pero Él vendrá por su iglesia, por esa iglesia que Él compró a precio de sangre. Por esa iglesia que se está esforzando por guardar la palabra de Dios. Por esa iglesia Cristo viene. Él no viene a levantar idólatras. Él no viene a levantar idólatras. Él viene a levantar su pueblo. Su pueblo que Él escogió. Su iglesia que nació en Jerusalén. No nació en Roma, nació en Jerusalén. La religión dice que la católica fue la primera iglesia. Están engañados, porque los discípulos no eran romanos. Los discípulos eran judíos, israelitas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Dios está hablando de esta manera, que necesario es que Él padezca y sea desechado. La humanidad está desechando a Cristo, está desechando el llamado de Dios, está desechando el mensaje de Dios. Y Cristo le está llamando. A través de los vientos Cristo está llamando. A través de las tormentas que vemos en los últimos tiempos, de las inundaciones, de los terremotos, a través de todo lo que vemos, las señales que se ven en la tierra en los últimos tiempos, Cristo está llamando a la humanidad. Pero el hombre no quiere atender el llamado de Dios. El ser humano no quiere atender el llamado del Señor. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Todo lo que vemos en esta tierra un día perecerá. Necesario es prepararnos para dos cosas: para la muerte física, para ese día glorioso que Cristo viene por su iglesia. Estamos en los tiempos de Noé. La gente está comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad está de fiesta en fiesta. La humanidad está de fiesta en fiesta. Que cuando está en el peligro, que cuando está en la enfermedad, clama a Dios. Pero ya cuando pasa el peligro, ya cuando pasa la enfermedad, se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Cuando mira un viento huracanado, la humanidad clama a Dios. Clamamos a Dios. Pero ya cuando pasó ese tiempo, nos olvidamos de Dios. Cuando vemos las inundaciones, clamamos a Dios. Cuando vemos los terremotos, cuando vemos cuántas cosas que pasan sobre la tierra, clamamos a Dios. Pero ya cuando todo pasó, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Señor. Y somos desagradecidos con el Señor. Somos desagradecidos con el Señor. Y el Señor está llamando a la humanidad. Las señales se están cumpliendo. Y solo son principios de dolores los que vemos en los últimos tiempos. Que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y cuando la iglesia sea levantada, póngase a pensar usted. Ahorita Dios tiene un poco de misericordia porque su pueblo, su iglesia, está en la tierra. Pero vienen las copas de la ira de Dios. Vienen los sellos del Apocalipsis, bendito sea el Señor. Esas trompetas que se sonarán, que traerán juicio a la tierra. Póngase a imaginar cuando ya la iglesia ya no esté en esta tierra. Esta tierra estará en 7 años de tribulación. 7 años de tribulación que usted se lamentará. Y será demasiado tarde. Será demasiado tarde por rechazar el mensaje de Dios. Por rechazar el llamado de Dios. Por rechazar la voz de Dios. Estamos en los tiempos de Noé.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero la maldad había llegado a la presencia de Dios y Dios envió su juicio. Usted sabe que también en Sodoma y Gomorra el pecado era depravado, había llegado a la presencia de Dios, pero Dios envió su sangre, se sacó a Lot de entre medio de aquella generación y envió su juicio. Así hará el Señor con su pueblo, así hará el Señor con su iglesia, sacará su iglesia de esta tierra y juicio de Dios vendrá a la tierra por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Cristo viene, Cristo está a las puertas, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, rindámosle nuestra vida al Señor, reconozcamos que separado de Él no podemos hacer nada. Bendito sea el Señor. Estamos en los tiempos de Noé, que la humanidad rechaza el mensaje de Dios, la humanidad rechaza la palabra del Señor, rechaza el mensaje de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar unos minutos. Esta es la palabra que Dios nos ha permitido predicar. Vamos a orar unos minutos porque el tiempo se nos fue. Bendito sea el Señor, y ya son pocos los minutos que nos quedan para terminar esta hora de programación aquí en la radio. Bendito sea el Señor, que Dios nos tiene predicando la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, esta hora en la tarde, porque su Espíritu Santo es el que ha hablado a través de su palabra. No somos nosotros, Señor, los que hablamos. Es tu Espíritu Santo, Dios, quien habla a través de tu palabra. Bendice la vida, Señor, de las almas que han escuchado tu palabra esta hora en la tarde. Bendice la vida de ese hermano, Señor. Bendice la vida de ese amigo, Señor, que ha escuchado tu palabra esta hora en la tarde, Señor. En el nombre de Jesucristo, oh Dios Todopoderoso, que esa palabra no regrese vacía, que esa palabra dé fruto a su debido tiempo, Señor amado. Que todo haya sido para su gloria, que todo, Señor, haya sido para su honra, oh Dios eterno. Que sea usted, Señor, tomando el control de nuestras vidas, Señor del cielo. Gracias, Dios, por haberme permitido predicar tu palabra, Señor, este día de hoy, en esta radio, Señor, con su ayuda, oh Dios, con la ayuda de esos hermanos, con la ayuda de esas hermanas, amigos y amigas, Señor, que colaboran para que este programa continúe y siga hacia adelante. Bendícele, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Guarda mi salida, Señor, y mi regreso desde ahora y para siempre, Señor. Muchas gracias le doy, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Gracias al Señor porque Dios es bueno y porque para siempre es la misericordia del Señor. Gracias a Dios por la palabra que Él nos ha permitido predicar esta hora de la tarde.